Buenas noches, señor director del Instituto Porras de Barnechea, doctor Gorneira, señoras y señores. Agradezco mucho la invitación que me permite hablar de Porras una vez más, tema que me interesa y hasta cierto punto también me apasiona, por lo mucho que fue Porras, por lo mucho que él como ser humano, como intelectual, como historiador, valía. Estamos hablando de un gran peruano del siglo XX, un hombre extraordinario, de un talento pocas veces visto entre nosotros. Y me he permitido escoger el tema de Porras y las crónicas, pues hace relativamente poco tiempo pudimos en esta misma casa presentar la cuarta edición de la obra fundamental de Porras en ese campo, Los cronistas del Perú, la cuarta edición. Bueno, voy a introducir primero al personaje, a Porras, y a su tema de investigación, las crónicas. Recordemos primeramente que Porras perteneció a la generación del centenario, llamada también algunas veces la generación del conversatorio universitario, formada por sanmarquinos, estudiantes de letras, que iban a ser abogados, que iban a ser personas pues dedicadas a los estudios humanísticos fundamentalmente. Una generación que tuvo en las fiestas del centenario, 1921, 1924, un especial protagonismo juvenil. Nacidos, muchos de ellos en los últimos años del siglo XIX, Porras había nacido en 1897, pues las fiestas del centenario les dieron la oportunidad de estudiar la historia del Perú, dedicarse a investigarla. Y varios de estos jóvenes sanmarquinos, limeños, muchos de ellos, siguieron ese camino. Una generación llena de ideales, que además, como todo el país, enfrentaba el tema de Tacna y Arica, ¿no? Todavía no resuelto, con inmensas posibilidades de estudio, en una época en la cual hubo algunas facilidades para la investigación, recursos. El Perú pasó momentos interesantes en su desarrollo institucional, aunque sobre todo en su desarrollo material, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la época del onceño de Leguía. Pero también una época marcada por el ingreso, por la explosión de ideologías, algunas de ellas de fuerte radicalismo, ¿no? No solo en el Perú, ¿no? Sino en general en el mundo. Las preocupaciones sociales eran evidentes, ¿no? Así como la ideología. La situación del país les preocupaba mucho, y entre sus representantes quiero mencionar a Guillermo Luna Kaplan, un compañero muy querido de Porras, a Jorge Guillermo Leguía, a Luis de Valcárcel, Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, por supuesto, y en el lado político, más que intelectual, María Tegui y Aya de la Torre, entre otros. La historia del Perú en los años 1920 se estaba desarrollando muy rápido. Había un mayor interés de los jóvenes, como los de la generación del centenario, en estudiarla, en investigarla, ¿no? Y estos centenarios, como acabo de decir, fueron un estímulo para ellos. Fueron oportunidades que no se iban a repetir y que aprovecharon muy bien, como por ejemplo a través de ese conversatorio universitario, que fue una institución episódica que organizó conferencias públicas a cargo de los mismos jóvenes universitarios sanmarquinos, entre los cuales Porras, Leguía, Abastos, ¿no? Estuvieron presentes. Por otro lado, se ofrecía en
el campo intelectual del país una suerte de dicotomía por el desarrollo y por las propuestas extremas del indigenismo por un lado y del hispanismo por otro. El indigenismo cobraba fuerza y tenía como líder, podría decirse, al intelectual Luis de Valcárcel, que con el tiempo se convertiría en un gran estudioso, ¿no? Un notable estudioso de los incas. Otros miembros de esta generación, ¿no? Ya empezaron desde esos años muy tempranos, podría decirse que fue una generación de intelectuales precoces, ¿no? A desarrollar grandes proyectos intelectuales, grandes trabajos que con el tiempo se iban a convertir en obras fundamentales de nuestros pensadores y de nuestros investigadores del siglo XX. Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez y sus estudios sobre la literatura peruana, ¿no? Tempranamente Sánchez proyectó ya una obra integral, ¿no? Completa, sobre no solo la literatura, sino el pensamiento, prácticamente toda la actividad intelectual del Perú. Jorge Basadre y sus primeros y admirables estudios sobre la época republicana, ¿no? Primeramente el caudillismo. Jorge Guillermo Leguía y la independencia. Estudios también fundamentales y un trabajo no menos importante al frente del Museo Bolivariano, ¿no? Creado por aquellos años para honrar la memoria del Libertador. Pero la conquista y el virreinato, ¿no? Estaban un poco descuidados, ¿no? Un poco carentes de conductor. Y esto, pienso yo, contribuyó a que Porras tomara ese reto, el estudio de la conquista, mucho más que del virreinato. Pero Porras en realidad hizo sus primeros trabajos en relación a la historia literaria del Perú, del siglo XIX, los primeros trabajos, sobre Mariano José de Arce, José Joaquín de la Riva, Felipe Pardo de Aliaga, entre otros, ¿no? Literatura, historia de la literatura, historia inédita, ¿no? Que tenía que hacerse y que Porras la inició con muy claros, ¿no? Una decisión muy clara, ¿no? Porque el siglo XIX le atraía tremendamente y lo atrajo, ¿no? A lo largo de toda su vida. Bueno, pero Porras descubrió las crónicas cuando se le encargó el curso de Historia del Perú, Conquista y Coloniaje en la Universidad de San Marcos, el año 1929. Pronto se dio cuenta Porras que ese curso debía contar, pues, con investigaciones serias y profundas, y advirtió la ausencia de esas investigaciones. Advirtió que era indispensable, era inevitable, mejor dicho, hacer uso de Prescott, ¿no? El historiador norteamericano de mediados del siglo XIX, romántico, que no había aún sido superado, ¿no? Prescott estaba vigente en muchos aspectos, y Porras advirtió que Prescott llevaba el agua a su molino, ¿no? Advirtió que Porras, que Prescott había usado algunas crónicas en desmedro de los conquistadores, de Pizarro, ¿no? A quien empezó Porras a admirar, ¿no? Y pronto surgió en él un proyecto mayor, ¿no? Uno de sus grandes proyectos, biografiar a Pizarro y hacer una historia peruana de la conquista del Perú, una historia que superara largamente
la obra de Prescott. Bueno, los inicios de la renovadora labor pedagógica de Porras se dieron cuando el mundo vivía un periodo histórico de exaltación de las personalidades fuertes, de culto al superhombre y su realización plena en la política y la milicia, conducido por ideologías no ajenas a posturas totalitarias. Esto último valga como telón de fondo, ¿no? Como telón de fondo de esta preocupación particular de Porras por estudiar a Pizarro, ¿no? Y a los conquistadores, hombres recios, admirables, condenables en muchos aspectos, pero admirables también desde otros puntos de vista, ¿no? Por otro lado, era notoria la importancia de las crónicas, ¿no? Era evidente que sin las crónicas no podía hacerse la historia de la conquista del Perú. Entonces, prácticamente las crónicas estaban constituidas en la única fuente, ¿no? La única fuente. Hoy contamos con otras fuentes y tenemos una mirada más panorámica, pero en ese tiempo las crónicas prácticamente lo eran todo. Eran necesarias para conocer el descubrimiento y la conquista, ¿no? Etapas fundacionales del Perú. Eran indispensables para conocer a los incas, ¿no? A los incas. O sea, valerse de crónicas escritas en castellano por españoles del siglo XVI para conocer a los incas, en vista que lamentablemente los incas no habían dejado su historia, ¿no? Al menos de la manera que los occidentales la esperaban. Entonces, para conocer la conquista y a Pizarro y todos esos momentos fundacionales del Perú moderno, Prescott, los cronistas y otros autores menores resultaban pues indispensables. Pero estas crónicas, muchas de ellas corrían en ediciones antiguas, o no tan antiguas, pero en todo caso defectuosas. Y por ese tiempo, dos historiadores peruanos, Horacio Urteaga y Carlos Alberto Romero, venían publicando una colección titulada Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú. Una colección que editaba, o mejor dicho, reeditaba a los cronistas especialmente, tomándolos de ediciones antiguas, europeas, prácticamente todas, ¿no? Esta colección, llamada también Colección Urteaga Romero, estaba publicándose en Lima desde el año 1916. Gracias a ella circulaban y estaban al alcance de los historiadores algunas crónicas, pero lamentablemente sin el aparato crítico adecuado y más bien con notas poco felices. Esto último molestaba tremendamente a Porras, ¿no? Las notas, las poco felices, especialmente estas las había puesto Horacio Urteaga, ¿no? Un historiador de una generación anterior a quien Porras criticaba, ¿no? Duramente. Por cierto, Porras no fue el primer historiador del Perú atraído por las crónicas. En realidad, el interés en ellas iba en aumento desde los tiempos de Prescott. Los peruanos Mendiburu, González de la Rosa, Vigagüero, Polo, Romero, Urteaga, Angulo, los españoles Jiménez de la Espada y Jiménez Placer, el inglés Markham, el francés Baudin, el ecuatoriano Larrea, el norteamericano Mintz, sobre todo, autor de la Biblioteca Andina, un extraordinario libro publicado en Estados Unidos del año 1928, el primer esfuerzo serio de estudiar crónicas con rigor, ¿no? Nos dice don Carlos Arribas Serpa, ¿no? Son algunos de los muchos estudiosos que ya habían echado miradas de varia profundidad sobre esos documentos y sus autores. No era pues Porras el primer peruano, ¿no? En tener especial interés en estos documentos. La conquista, tiempo legendario de sucesos memorables, de episodios fabulosos, de hombres valerosos acicateados por la codicia y la ambición, significó para Porras una época crucial, diminaria y grandiosa de la historia del Perú moderno. Un acontecimiento de alcance universal que por su trascendencia y la magnitud de sus proyecciones merecía un estudio profundo y preciso,
así como el encuentro fecundo de España y el imperio de los incas, que con el paso del tiempo diera lugar al Perú nacional y mestizo. Sus principales medios de conocimiento eran las crónicas escritas por los mismos conquistadores y otros españoles del siglo XVI, las cuales constituían un campo de trabajo casi inexplorado y prometedor de grandes hallazgos. Porras no tardó en advertir la necesidad de revisar la historia de la conquista que por entonces se explicaba. Porras sintió la atracción de los temas fundacionales, heroicos y con visos de leyenda, temas que iban de la mano de desafíos y obstáculos, que invitaban a la pesquisa y a la elucidación, como es el caso de las crónicas y sus muchas aristas y facetas oscuras. El Perú antiguo tuvo ciertamente sus narradores y cantores de gesta, que dejaron en el pueblo huella audible de su labor memorialista, que los españoles llegaron a escuchar y algunas veces atinaron a recoger por escrito. Sin embargo, fueron los cronistas de Indias los primeros historiadores del Perú que plasmaron obras escritas, individualizadas, de autor conocido y marco conceptual y metodológico tributario de una vieja tradición occidental. Los primeros escritores europeos que se ocuparon del país, nos dice un experto español, Delpino Díaz. Por todo ello, a las crónicas peruleras, Porras no dudó en calificarlas como las primeras historias del Perú. Cito: las crónicas de la conquista son la primera historia peruana. Con ella puede decirse también que nace el Perú. El Perú nace porque se escriben crónicas, ¿no? Porque queda un registro escrito de su existencia. Porque no hay patria sin historia, ¿no? Afirmación rotunda de Porras. Representaba en su imaginario individualista la tierra y la historia. Testimoniaban el nacimiento del Perú actual. Eran expresión de su tiempo, pero también anuncio del Perú moderno, producto de la convivencia de conquistadores, conquistados y esclavos traídos de África. Los primeros trabajos sobre crónicas de Porras, el primer trabajo en realidad es del año 1933 y salió en la revista de la Universidad Católica bajo el título Los cronistas de la conquista. Pero como el interés de Porras en las crónicas estaba estrechamente ligado a su interés en Pizarro, el año anterior, en 1932, Porras ya había publicado un primer artículo sobre Pizarro, con un título que mantuvo una y otra vez en otras ediciones cada vez más ampliadas, ¿no? Pizarro, el fundador. El año 34, Porras viajó a Europa, viajó a España y a otros países. Este viaje fue fundamental para abrirle un panorama inédito, inmenso diría, sobre las materias que se proponía estudiar. Viajó a España y pasó después a otros países y dio inicio a un fecundo periodo de estudio e investigación en numerosos archivos y bibliotecas, cuyos frutos fueron libros, artículos y ponencias que enfocaron diversos aspectos de la conquista del Perú. La estancia en España tuvo una importancia capital en el desarrollo de sus planes. Pronto cosechó Porras los óptimos frutos del apasionado empeño heurístico: descubrir, identificar, esclarecer qué lo embargaba. Y con los valiosos documentos que halló en los archivos sevillanos y madrileños, se apresuró a presentar en el 26º Congreso Internacional de Americanistas en Sevilla, el año 1935, al cual asistió como delegado oficial del Perú 3 ponencias. La primera, sobre la recién localizada crónica de Diego de Trujillo. La segunda, revelación de la identidad del autor de la crónica anónima publicada en Sevilla en abril de 1534, que atribuyó al capitán Cristóbal de Mena. Y la tercera, sobre el verdadero creador de una relación de la conquista de Chile. En los siguientes años, 36 y 37, publicó en París 2 libros colmados de novedades recién descubiertas: El testamento de Pizarro y Las relaciones primitivas de la conquista del Perú. Obras eruditas que le alcanzaron fama de perito en temas que exigían especiales condiciones intelectuales. Las relaciones primitivas de la conquista del Perú, París, 1937, tienen ahí la portada, la carátula, ¿no? Consta de lo siguiente: un bosquejo bibliográfico, suma erudita de sus trabajos cronísticos, ¿no? Una erudición no conocida entre nosotros hasta ese momento, ¿no?
copia de citas y referencias de autores europeos, norteamericanos, antiguos y modernos, revelación novedosísima de fuentes y de repertorios documentales, producto de su intenso trabajo de investigación en Europa desde el año 34, ¿no? En diferentes bibliotecas, de España, de Francia, de Austria, ¿no? Y de otros países. También contiene un capítulo sobre los cronistas del descubrimiento, otro sobre los cronistas de la conquista, uno especial sobre el anónimo sevillano de 1534, o sea, Cristóbal de Mena, según Porras, y unos apéndices. Entre los apéndices está la carta de Pedrarias Dávila de 1525, la relación que Porras llamó, y después, bueno, ha quedado esto desvirtuado, ¿no? La relación que Porras llamó Samanon-Jerez, ¿no? Un impreso francés muy temprano, de 1534, Nouvelle certaine de Sire Duperroux, la conquista de la Nueva Castilla, o sea, la crónica atribuida a Mena, y un índice de personas y grabados. En realidad, esta obra constituye hasta el día de hoy un notable despliegue de conocimientos documentales, bibliográficos, heurística, repito, no conocida en el Perú. Esta es una edición reciente de la obra, ¿no? Y después está la carátula de la edición de la Crónica de Trujillo, descubierta por Porras, ¿no? En sus investigaciones en España. Aunque Jorge Basadre refiere en sus trabajos de historia, ¿no? Ese libro de memorias tan interesante que tiene, que fue él, Basadre, quien le reveló a Porras la existencia de esa crónica, ¿no? En un archivo español. En los siguientes años, Porras publicó sin descanso ensayo tras ensayo dedicado tanto a Pizarro como a los cronistas quinientistas del ocaso de los incas. Por ejemplo, este trabajo, ¿no? La idea de escribir un libro sobre los cronistas enriquecido con trozos escogidos de sus obras quedó proyectada hacia 1938, ¿no? Con motivo de la Biblioteca de Cultura Peruana, que por encargo del gobierno del general Benavides preparaba Ventura García Calderón, y que por desacuerdos entre García Calderón y Porras, Porras no llevó adelante, ¿no? ese trabajo, esa antología de cronistas que tenía proyectada. La antología la hizo su adversario, ¿no? Horacio Gutierrez. Bueno, otro trabajo de Porras de aquellos años, ¿no? De los años 40, en los años 30 y 40 salen los más importantes y decisivos trabajos de Porras sobre esta materia, inclusive ¿no? Sobre Huamancoma. La idea de escribir un libro sobre los cronistas quedó ya proyectada, repito, el año 1938, pero el resultado solo fue póstumo, ¿no? Como bien sabemos. El libro, Los cronistas del Perú, 1528-1650, salió en 1962, publicado por la Casa Grace, la primera edición. Una edición que revela los accidentes, ¿no? editoriales propios de un trabajo que en el camino, ¿no? durante su impresión ha sido una y otra vez corregido y ha sufrido adiciones, cambios y modificaciones. La segunda edición salió por el Banco de Crédito el año 1986, estuvo a cargo del historiador Franklin Pease y me cupo el honor de contribuir con la bibliografía, ¿no? de Porras, publicada como apéndice de ese libro. El Banco de Crédito también sacó la tercera edición, pero sin decir que era la tercera edición, sino que era una reimpresión de la segunda, ¿no? Esto ocurrió entre el año 2000 y 2001. Es una tercera edición porque han quitado de la segunda todo un artículo que estaba repetido por error y además la han sacado en 2 tomos. Esa es una tercera edición. Ahí hay un error grave cuando dicen que es una reimpresión. Y la cuarta, que es la que sacamos el año pasado, en colaboración, la Biblioteca Abraham Valdelomar de Pacachina, el Instituto Porras y la Academia Peruana de la
Bueno, por cierto, muchos estudios no salieron en este libro, como el que se ve en la imagen, ¿no? Titulado Crónicas perdidas, presuntas y olvidadas sobre la conquista del Perú. Porras no lo incluyó, no sabemos exactamente por qué. Como tampoco incluyó su estudio sobre Huamampora, ¿no? He visto, tampoco está incluido en los provincias del Perú, de donde en realidad, para tener el corpus cronístico de Porras completo, hace falta reunir, ¿no?, todos estos trabajos no recogidos en los cronistas del Perú en un segundo tomo. Bueno, ¿qué se sabía de las crónicas cuando Porras empezó sus trabajos? En realidad el conocimiento era superficial y descuidado. Hacía falta de un estudio profundo, detenido, meticuloso, ¿no?, erudito. Porras estudia las crónicas, por ejemplo, el autor y su circunstancia, sus motivaciones, valora cada una de ellas en función de varios factores, por ejemplo, el ser testigos de los hechos, la temática, las características de fondo y forma, el estilo y grado de instrucción, la tendencia política, ideológica de cada cronista, la objetividad, y hace una clasificación, hasta el día de hoy me parece válida y reconocida por los especialistas. Porras hizo lectura fructuosa de las crónicas y descubrió en ellas originales elementos desaprovechados o que no habían sido advertidos o identificados, o que aún no habían merecido el interés de los académicos. Su amplia cultura le permitió reconocer filones o ribetes antropológicos, lingüísticos, etnográficos, geográficos, etc. En sus manos, las crónicas refulgieron con nueva luz y sus atisbos alcanzaron cotas más altas de comprensión y significado. Por ello, se ha afirmado recientemente que sus contribuciones tienen, entre comillas, valor perenne para la crítica textual y etnohistórica del Perú antiguo. La cita también es del especialista español Delfino Díaz. Porras tenía un alto concepto de la historia, ¿no? Pacheco Vélez, que lo conoció y lo trató, sabía muy bien qué pensaba, decía que Porras con frecuencia repetía, y el doctor Neira seguramente va a confirmar lo que voy a decir, que la historia era una forma extraordinaria de la simpatía humana, ¿no? Era una frase, un concepto que Porras tenía y que practicaba, ¿no? La historia como una forma de la simpatía humana, o sea, un conocimiento noble, generoso, ¿no?, un conocimiento que une a los hombres, que descubre la verdad, ¿no?, que hace personas más valiosas. Porras era un apasionado de la historia, ¿no? Las crónicas realmente lo apasionaron una y otra vez, les dedicó muchas horas, muchos años de trabajo, pero no de manera exclusiva. Porras siempre se daba tiempo para tratar otros temas, ¿no?, para preparar temas totalmente diversos, ¿no?, y distanciados al mismo tiempo, con la ayuda de sus colaboradores, ¿no? Uno de los cuales, encolilado, el doctor Neira, hace un momento refería como Porras dictaba a sus colaboradores, con la ayuda de los libros de los que estaba rodeado, varios trabajos a la vez, ¿no?, y los colaboradores tenían que pedir un descanso porque él dictaba muy rápido y los colaboradores ya no podían más, ¿no?, estaban realmente exhaustos, ¿no? Eran máquinas de escribir muy duras, entiendo yo, las de los años 1950, ¿no? Con los teclados modernos seguramente hubiesen escrito más horas, ¿no?, sin cansarse. Bueno, entonces, la emoción del pasado, ¿no?, de Porras es algo que en todos sus trabajos, no solo en estos, sino en todos, se advierte. Un historiador romántico lo llama don Guillermo Roman Villena. También Pacheco dice que tenía un ideal quijotesco, ¿no?, y reivindicatorio. Reivindicar la figura de Pizarro, ¿no?, la personalidad de Pizarro, el papel de Pizarro en la fundación del Perú moderno, contra la leyenda negra, ¿no?, pero sin caer en el hispanismo
extremo, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Tratando siempre de hacer una síntesis, de compendiar, de igualar a los dos elementos principales de nuestra formación histórica, lo andino y lo hispánico. Sus estímulos, su concepción del pasado, el historicismo de su generación, su interés por estudiar el nacimiento del Perú moderno, la existencia de Prescott, ¿no? Como un historiador ajeno, sajón, extraño, que no podía comprender a los españoles, que hizo una interpretación sesgada de las crónicas en perjuicio de Pizarro y de otros españoles. Su nacionalismo y también, desde luego, los muchos hierros, las muchas erratas de la edición de las crónicas de Urteaga y Romero, ¿no? Que halló Porras en las crónicas, varios relatos de la conquista, algunos incluso opuestos, la emoción del nacimiento del Perú, el aliento vital de los conquistadores, su codicia, pero también su valor, ¿no? Sus esfuerzos, la sorpresa y pasmo de los indios y muchas pequeñeces humanas. Contribuciones esenciales. Porras da las claves para leer las crónicas, revela su sentido, penetra en el espíritu de sus autores, señala ejemplos de sus méritos. Algunas citas. Cita de Porras: en las crónicas nace así un espíritu nuevo, que es el espíritu del Perú. El nombre mismo del Perú surgido de ellas es el símbolo de ese nuevo destino. Otra cita, muy repetida, muy tomada por diversos investigadores: historia, geografía, ciencia de la naturaleza, lenguaje y alma del primitivo Perú hay que aprenderlos en las obras de los cronistas del siglo XVI. Ellos son los verdaderos forjadores de la cultura mestiza y original del Perú. Los estudios que Porras publicó sobre las crónicas y los cronistas de la conquista del Perú durante un cuarto de siglo constituyen un corpus único en la historiografía peruana, tanto por su número cuanto por su erudición y la magnitud del campo abarcado. Tan notable producción en un asunto de suyo oscuro y problemático ha merecido y sigue mereciendo reiteradas frases de encomio y aprobación. Muchas gracias. Buenas noches. Debo decirles primero que siempre será para mí un gran agrado estar en esta casa, que don Raúl transformó en un taller donde trabajábamos Carlos Alaniva, los últimos, con la última promoción, Pablo Macera, Mario Vargas Llosa, por ahí haciendo, como yo, en otra sala, fichas. Era un taller de trabajo, pero a la vez debo decirles que es un reto y una gran dificultad tratar la enorme producción de Porras, que no vamos a abordar esta noche por completo. Les he hecho cronistas, admitiendo el desborde de don Raúl en otras materias. Voy a tratar de un tema específico también, que es el trato que dio diversos trabajos a lo que podríamos juntar como los liberales, y podría prolongarse esta mesa con aquellos que tratarían su Porras diplomático, su participación que comienza con los estudios de historia de límites y con lo que sabemos que pasó en San José. Podría extenderse a un quechuista porque se ocupó mucho de esto. Entonces yo les propongo 3 puntos con una introducción. Voy a tratar, por cierto, de la preocupación de Porras por los liberales. En segundo lugar, rápidamente lo que dice de cada uno de los liberales que estudió, y en tercer lugar, qué tipo de liberal era el propio Porras. Aquí en la introducción quisiera brevemente ocuparme ante un pensador tan extenso como es don Raúl, y también el caso de Basadre, ¿no?
a pesar de que lo clasificamos como un experto, el gran historiador de la República, lo cual es cierto, 11 volúmenes y varios ensayos. Nos olvidamos que Basadre escribió El Conde de Lemos, o sea, un trabajo sobre el mundo virreinal. Y nos podemos preguntar algunas cosas. Por ejemplo, Porras se le liga fácilmente en los estereotipos, ¿no?, a Lima, como limeño. Cierto, ¿no? La antología de Lima, el río, el puente, la Alameda, una conferencia famosa de él en el Tremú, en la que entre el público estaba una señora de sombrero, porque así se llamaba, que tenía fortuna y que tenía talento, que tenía ganas de hacer algo, y que un día le trajo un vals y le dijo: doctor, un poema, ¿qué hago con esto? Y él le dijo: póngale música, señora. Y esa señora se llama Chabuca Granda, de ahí viene la flor de la canela. Entonces, claro, es fácil pensar a Porras como limeño, y lo era por muchas razones y otras no. Nació en Pisco y era provinciano, como también Basadre venía de Tacna, ¿no es cierto? Y en cambio de Luis Alcárcer, don Raúl decía que era moqueguano de nacimiento y cusqueño de profesión, porque se había dedicado a estudiar el Cusco al punto que ya es muy difícil pensar que no fuera cusqueño. ¿Era limeño realmente? Sí y no. Les voy a recurrir a una breve ficha de Porras sobre un personaje limeño, Larriba, el padre de don Joaquín Larriba, que él llama típico criollo hábil para la intriga e inútil para la acción. Y dice Porras: representativo del ciudadano ingobernable que al año de la patria clamaría contra el protector y luego por Bolívar año después contra Bolívar. Encarnación de este espíritu nacional, demasiado analista y destructor, incapaz de grandes obras, pero certero en críticas menudas, descontento, mordaz e irrespetuoso. Tipo de criollo hábil para intriga e inútil para la acción, lleno de audacia moral y de irresistible cobardía física. Representativo, en fin, del súbdito capitolino, obediente pero descontento, que en los 3 siglos de coloniaje no se rebeló contra uno solo de los virreyes, pero con un mote o pareado se vengó eternamente de su opresión. La ironía es un otro de los elementos de Porras, y este Porras es don Raúl Porras, el joven Porras que tiene 25 años, cuando escribe esto, y que pertenecía, como usted lo señaló, a una generación particular que consistía en que a los 20 y tantos años ya sabían todo, sabían quiénes eran, habían leído todo, formaron conversación universitaria para equilibrar el uso que estaba haciendo un dictador civil de guía del centenario. Esas personas son pues Mariátegui, Iraya, Basadre y otros más. Nació inconforme. Cuando un día hay que pensar esto, yo le pregunté qué éramos nosotros. Nos había reclutado entre San Marcos y la Católica. Vargallosa, Macera y era Lopeza, ya saben cómo es Pablo. Aníbal no tiene piedad de decir cuando un historiador se ha equivocado, ¿no? Es severo, y yo era lo que era. Cuando me ofreció trabajo Cuchinelli, me dijo: don Raúl, te he observado en los cursos y te propongo un trabajo para que hagas ficha en su casa, pagado por el que era su editor, Mejía Vaca. Yo fui y le dije: don Raúl, usted, le agradezco mucho, es muy interesante, pero usted sabe una cosa, tengo que decírselo. Yo soy comunista, estoy en la juventud comunista, yo soy comunista, me dijo, con ironía limeña. Así, ¿no? Recién me he enterado, nadie se ha enterado. Yo era el que tenía que tomar la palabra en nombre de la juventud. Digo: no me di cuenta, me dice, ya me di cuenta porque era realmente un liberal. No votaría los términos si nosotros éramos inclasificables y francamente inconformes. Y le pregunté qué éramos, me dijo: ustedes son como fueron nosotros, ¿por qué creen que los elijo? Los mejores, la media de universitarios, está mejor la católica, pero los mejores de San Marcos son mejores que los mejores de la católica.
no quiero tocar susceptibilidades, pero era importante saber. Estábamos ahí no por una ideología, y quiero decirlo de entrada, Porras no tenía una ideología que entregar, no quería. Tuvimos la suerte de tener, una vez me preguntó Manuel Escorza qué pasaba con eso. Yo dije, Manuel, don Raúl no tenía una idea total de las cosas, no quería tenerla, no le gustaba la filosofía. Y cuando le pregunté por qué, me dijo, tuve mala suerte, usted lee mucha filosofía, me dijo, eso es una tontería. Yo me aburro mucho, el estudio alemán, todo es abstracto, todo es general, partía de lo concreto. Y entonces le dije, ¿por qué? Tuvimos mucha suerte, me dijo. Nos escapamos de la filosofía. ¿Por qué? Tuvimos un profesor que era muy aburrido, Deusto. Y como era un curso de Deusto, el doctor me dijo, bueno, eso es como paseo un burro por Emmanuel Kant. Entonces, claro, era como para no salir ideólogo, la pretensión del guía de espíritu y esas cosas. Entonces voy a anunciar un poco las cosas que Porras no es. Por ejemplo, no es porque es muy vasto, es hispanista, porque escribió el Pizarro, primera observación, modestamente, en mi opinión. Lo que le gusta de Pizarro es el Pizarro pueblo, el plebeyo que se hace un sitio, no la aristocracia. Nunca pasaron los nobles a la conquista. Y eso es una señal, qué gusto decir esto porque nadie se ha dado cuenta, porque le gustaba la España republicana. Y la España republicana era una España de milicianos que se batían con mucho coraje, como lo hicieron conquistadores, que eran hombres del pueblo, que vinieron a continuar guerras populares, porque nunca España le declaró la guerra al Inca, ni se enteraron. Hispanista, y el trabajo Sabomanco Magallana, el volumen publicado por Jorge Cuccinelli sobre los trabajos sobre el quechua de Porras, la antología del Cusco. ¿No les parecen bastantes elementos para pensar que no era precisamente hispanista? La edición del diccionario de Holguín, diccionario bilingüe quechua-castellano. Eso es un hispanista. Era diplomático, solo eso. Era historiador, pero yo creo que era un hombre de Estado. Esa es la tesis de esta noche, y a ver, a partir de qué ideas. La dificultad mayor para los que queremos estudiar a Porras es que en Porras no hay un ensayista que se exprese sobre su punto de vista. Sí lo hay en Casado, Perú, Problema y Posibilidad y otros textos. Tenemos que deducir entonces cuáles eran sus ideas de fondo a partir de un trabajo de escola, y podemos separar dos grandes corpus, como usted dijo. Uno de ellos, evidentemente, los cronistas, ¿no? Textos históricos, Garcilaso, su preocupación por la historia, pero también que no estaba situada solamente en el siglo XVI. Ese magnífico trabajo sobre discurso sobre Miguel Grau. Todos los 8 de octubre, los peruanos tenemos el pendón al alto, y estamos en el Grau, ¿no? En el Huáscar, sintiendo la congoja y el orgullo de ser peruanos. Es un texto que no trata del siglo XVI. Y los estudios sobre la colonia italiana y los trabajos sobre la selva, entonces, y de pronto, o los discursos históricos en el Parlamento, y de pronto yo encuentro, me parece, un campo de personajes civiles, una quincena de biografías sueltas, de semblanzas, que esta institución me ha permitido ver y fotocopiar para poder hacer estudios. Los voy a citar. La Riva, el 19, han visto el trato que le da. Bueno, la Riva se lo merecía, atacaba todo el tiempo a Bolívar, y el día que Bolívar llegó, ¿no? El tirano se acerca y estas cosas. El día que llegó Bolívar, bajó de la carroza, había una persona agachada, que se usaba eso para que pusiera el primer pie. Entonces Bolívar no tuvo más remedio pensando que un ritual limeño, puso el pie sobre él y después bajó al empedrado, que esa persona era la Riva.
el que lo había combatido. Entonces, también, como usted ha dicho, la aproximación a la historia de manera con empatía, ¿no? Porque lo toma irónicamente. Y, bueno, Mariano José Darce, 1927, Toribio Pacheco, José Antonio Barrenechea, Juan Alarco de Dabler, Elian Valdivia y Luciano Benjamín Cisneros. Entonces, yo me he comenzado a hacer esta investigación haciéndome una pregunta, aplicando la heurística al padre de nuestra heurística: ¿en qué fecha exactamente comienza a ocuparse de los liberales? Es muy curioso porque los primeros trabajos de Porras fueron sobre los liberales. 1928, su edición del trabajo sobre José Antonio Barrenechea, su pariente, y también sobre Toribio Pacheco. Luego, en efecto, se dedica a la literatura, a la historia de la literatura y a las crónicas, hasta el nombre del Perú. Y de pronto, mucho más tardíamente, en 1953, reaparece José Sánchez Carrión. Entonces, el trabajo sobre el personaje más cercano a lo que podría ser liberalismo, aunque técnicamente tenemos que llamar a Sánchez Carrión más bien republicano que otra cosa, ¿no? No es lo mismo republicano que liberal. Y luego las memorias republicanas de Valdivia, y al final, el 56, muy cerca de su muerte, Luciano Benjamín Cisneros, y sus definiciones de él mismo en un documento fundamental para entender las ideas de Porras y su vida, pero las ideas. 1957, el homenaje que se le hace por el Congreso, en donde habla de sí mismo, cosa que no había hecho hasta ese momento. Quisiera ahora decir brevemente, porque no tenemos más tiempo, qué cosa observa en cada uno de estos liberales para ir construyendo una suerte de retrato colectivo de este grupo diseminado a lo largo del siglo XIX. Toribio Pacheco, que admira Porras, la irreductible fe en el derecho, y lo llama razonador, dialéctico, es el autor del Tratado Civil, salido del Comité de San Carlos, y es Pacheco el hombre que se da cuenta de la inadaptabilidad del Perú al sistema democrático, diciendo esto: desde el nacimiento solo se remedia esa no adaptabilidad, porque trajeron un sistema europeo con una sociedad muy distinta, venía de salir de la sociedad virreinal. No necesito explicarles a ustedes, fundada justamente en las desigualdades admitidas, donde había curacas, donde había indios protegidos e indios desamparados, donde había nobles incas, corregidores, y una sociedad construida casi como la India, en base a la desigualdad y de pronto la necesidad de volvernos iguales, con un modelo que vino de la noche a la mañana. ¿Cómo se corrige eso? No se corrige naturalmente volviendo a España y siendo una monarquía, sino, como dice Toribio Pacheco, por algo lo observa Porras, se arregla con virtudes ciudadanas. ¿Qué le gusta en Pacheco? Lo que no admite, lo que no le gusta a Pacheco: el provincialismo, la violencia y la improvisación. Cuando trata a su predecesor, José Antonio Barrenechea, señala lo siguiente: voy a decir pocas cosas de cada uno de ellos, porque esto va configurando, como digo, una suerte de paradigma liberal. De Barrenechea, otro carolino, fíjense ustedes, la capacidad de protesta. Está Porras completo, el Porras de San José, el Porras hostil y contrario al general Odría, y la preferencia, por último, si para eso es necesario, el exilio, y la molestia, en el caso de Barrenechea, cuando no corresponde el rol a la capacidad. De pronto, en mi lista de estudios sobre sus liberales me encuentro la señora Juana Alarco de Dabler, que es la fundadora de una sociedad de protección de los niños. Entonces aparece un concepto, otro de Porras: el liberal como una actitud cristiana,
de respeto al otro, de respeto al débil, que aplaude todo un elemento solamente, porque es pues una conversación, no podemos ser exhaustivos, ¿no? Los incito a leer el texto, pero que extrae porras del caso Juan Alarco Larco, de esta gran señora de la sociedad que se ocupó de los niños desvalidos. La actitud que va en contra de la apatía y la indiferencia. Vino de subrayar una época en que estamos bien preocupados por el egoísmo de la propiedad, no digo que esté mal, pero en fin, del interés por la propia carrera personal y los lazos de solidaridad se quedan para las cadenas griegas. Vendían Valdivia, irónicamente, porque era cura y por ser un laico, su pasión de párroco, siendo párroco por la política. Vendían Valdivia era el párroco que entre la hostia y Mosquete pasaba su vida en levantamientos, además arequipeños. Entonces, esto. Y de Luciano Benjamín Cisneros. ¿Por qué hay un largo elogio a Benjamín Cisneros? Por esto, entre comillas, la idolatría de la libertad. Gran periodista, gran abogado. La idea de que toda idea debe tirarse en debates, lo que hoy llamamos pues transparencia. ¿Y cuál sería el modelo de este liberal si juntamos elementos? El arquetipo, un liberal, y aquí ya no es lo que entendemos muchas veces por liberal, un liberal apasionado del pueblo, de la ley, honesto y claro, razonador y abnegado. Eso fue pues lo que él hizo en el discurso de San José, reclamando paciencia con Cuba en nombre de una vocación considerada del Perú, ¿no es cierto?, embajador, y de soluciones de paz y de derecho, ¿no? Entonces, es un humanista, Porras, que afirma la libertad, pero lejano de las religiones políticas, ¿no? Y si avanzamos en esto, podemos pensar qué es el liberal Porras. Yo sostengo que en Porras hubo una idea del Estado. No necesariamente escribió un libro sobre el Estado, pero la hay. Hizo un trabajo de mi generación, de la vuestra, de encontrar la reconstrucción. Esto es muy normal en el campo de las ciencias humanas. Saben ustedes que pasó con Tocqueville, se le tomó como un gran viajero que estudió a los Estados Unidos por la simple razón, en 1835, que era el único lugar del mundo donde no había monarquías, se habían hundido las repúblicas en Francia, y este funcionario, descendiente de nobles, tenía una gran curiosidad por saber cómo hacían para no tener una nobleza y echarse a andar. Y lo tomamos mucho tiempo como un viajero. La primera vez que estudié en Tocqueville fue como un viajero. Cuando estuve en París, Raymond Aron impuso a Tocqueville como uno de los fundadores de la sociología. Entonces, lo que hace Aron con Tocqueville es una lectura heurística, o sea, reconstruir el pensamiento del pensador que es Tocqueville, a pesar de que quiere ser un viajero solamente, pero no era un viajero. El primer tomo es una impresión de Estados Unidos y el segundo es absolutamente sociológico, porque pregunta, ¿por qué en los Estados Unidos las personas se tratan de igual a igual? ¿Por qué en los Estados Unidos no habrá nunca una aristocracia? ¿Por qué? Esa es una pregunta de un sociólogo, ¿no? Entonces hay una reconstrucción. El otro elemento es, a mí me parece, que sí tiene una idea del Estado, sin ser un teórico ni jamás el primero de intentarlo. Y es una idea del Estado de una extrema sencillez. Un Estado de Derecho, con la igualdad de los derechos, sin persecuciones, y el no monopolio del poder por un grupo y un partido. La fuente de esto es lo que él dice, el agradecimiento en 1957. Por supuesto, tenía en el contexto
la persecución de partidos eran los socialistas y comunistas, pocos, pero también, y los artistas, evidentemente. Otra idea liberal en Porras, el Estado-Poder, contra el Estado-Poder, y contra el Estado corruptor, y contra el Estado que es desertor de sus funciones. Ahora bien, eso, decirlo ahora, no nos llama atención, pero en los años 50, 50 y tanto, estábamos saliendo de la dictadura y buscando el restablecimiento del orden democrático. Él considera, entonces, con un reclamo muy fuerte, que es necesario, y lo voy a decir de la manera más sencilla, reclama una calidad de ciudadanos responsables, reclama la no impunidad, exige la decencia y la ausencia de hurto, lo cual él era una encarnación. Entonces, son exaltaciones de virtudes políticas en hombres concretos y reales, en ciudadanos que asuman su responsabilidad. Cuando pasan los años, yo estudio a Sartori, me encuentro con Sartori, de los más importantes politicólogos, ¿no? Y dice, la democracia es el mejor régimen, es el más difícil de todos. ¿Por qué? Porque exige que el ciudadano sea una persona informada y racional. Y claro, estamos en la época de la manipulación a través de los medios, entonces, a eso. Entonces, Porras no fue un hombre obsesionado por el debate ideológico o por una nueva concepción del Estado. No se pierde discutir si era bueno una cámara alta o baja, incluso contra el senador. En las circunstancias del año 56, quiere un Estado de Derecho, como lo queremos todos, sin politizar esta reunión académica. No queremos perder nuestro Estado de Derecho, porque ya sabemos que es difícil recuperarlo. Lo pide con vehemencia, lo pide con angustia. Esta postura de Porras, senador y profesor, son varios puntos. Quiero un Perú sin perseguidos políticos y la derogatoria de la Ley de Seguridad de Estado que existía. Quizás los más jóvenes no saben cómo era el Perú en ese momento. Voy a tener que contar una anécdota personal. Se va a horrorizar, porque no piensen ustedes que es una taza de aceite. En un momento, yo estudié en la universidad, era un joven comunista como otros, y un día llegó la policía y me llevaba preso. Porque sí. Una redada. Comenzaron a llegar comunistas y después comenzaron a llegar apristas y obreros. Y nos tuvieron un mes presos. Parece que preparaban un golpe de Estado y al final no se pusieron de acuerdo y nos soltaron. De repente un día me llamaron, Hugo Neira con todo fuera. Que me dijo cosas, había estado un mes preso y salí, yo enseñaba en la Alianza Francesa y me había faltado un mes, no había tenido tiempo de avisar a la directora, era mi directora. Entonces le pedí al oficial que estaba sentado en la salida del secto, que le dije, señor, por favor, déme un documento, porque yo no qué explicación tengo de haber estado fuera del trabajo durante un mes. No me maltrataron ni nada, nos organizamos internamente todos, o sea, fue una experiencia extraordinaria. El primer consejo era no verse con los comunes ni tratarlos mal tampoco, ni distantes. Y me dijo, ¿documento qué? Me dijo, ¿papel de qué? Le dije, una prueba que he estado preso. Me dijo, ¿te he estado preso? Me dijo, ¿te he estado preso? ¿Dónde he estado preso? ¿En qué sitio? Digo, señores, estoy yendo acá, eso no es una prisión, es un cuartel. Y dice, soldado, ¿eso es una prisión? No, señor. Le digo, ¿tengo un documento? ¿Documento qué? Me dijo, yo no sé quién es usted, no lo conozco. Váyase, o quiero volver a entrar. Entonces, la señora francesa que me recibió
Me dijo, ¿cómo es posible? Es usted irresponsable, ni siquiera avisa, todas esas cosas. Le dije, señora, ¿me deja usted contarle la historia? Le conté, me dijo, no es posible. Le dije, sí, señora, es posible. Un mes, nunca estuve preso. Nunca estuve ahí, no existía. Entonces, eso era normal antes de 1961-62. Después esas cosas se fueron poniendo más complicadas y no ocurrió tanto eso. En fin, el otro elemento es restablecer el sentido de la responsabilidad. Esta idea que lo criticaron enormemente, pero cada día la sentimos más en la cabeza de la opinión de la gente, el sentido de decirse, bueno, el gobierno debe ser para los aptos, los capaces, los que saben las cosas. Y yo no estamos de acuerdo con que se le prive a un ciudadano peruano ser congresista o ministro, porque en principio todos tenemos el derecho a tener una responsabilidad política. Pero late la opinión, corre la sensación de que cada día los que tienen cargos son menos hábiles y muchas gentes que podrían ser políticos legítimamente no quieren serlo por los temores que tienen de las persecuciones y los enredos en la posibilidad de ser acusado después. Porras llega con votos del Partido Aprista en un frente democrático, había muchas gentes que no lo era. No quiere un Estado que monopolice el poder por un grupo o partido. Quiere la paz social, quiere municipios fuertes y educación para ricos y pobres. Lo que se ha hecho con la educación es el peor crimen que ha ocurrido en el Perú. Los que van a colegios privados todavía se salvan. Los pobres jóvenes que van a colegios públicos les han robado la secundaria. Entonces, él ve varias cosas. Una, falta de adaptabilidad de la sociedad, de la democracia y de la democracia de la sociedad. Son palabras sueltas del parlamentario. El ambiente de desconfianza, los años 60. Imagínense lo que es hoy día, de desconfianza al político. La apatía del ideal colectivo. La irresponsabilidad. Entonces, espero una renovación. ¿Quiénes son esos ejemplares? E insiste, quiere próceres civiles. Esta sociedad está llena de plazas públicas con generales, hombres de combate. ¿Cuáles son nuestros próceres civiles? Los científicos, los artistas, los creadores. Reclama el papel de la inteligencia. Los partidos políticos es un poco, tiene un tanto de una actitud escéptica. Dice que cada partido forma una especie de panaca, como los incas, y que cuando se mueren los fundadores los sacan a la plaza pública para que hablen por ellos. Entonces tenía una actitud, no confiaba, eran necesarios los partidos, no confiaba por completo en los partidos. Entonces llama algo mayor, o una especie de concepto que proviene de la tradición, lo que llama él la caridad civil. ¿Qué es la caridad civil? Es que un hombre competente, que podría dedicarse a muchas otras cosas, de pronto siente que es necesario hacer vida política, hacer servicio. Yo creo que fue el caso de muchas personas, personas que tenían una vida realizada y que decidieron ir a eso infernal, ¿no es cierto?, que puede ser la política en el Perú. A estas alturas podemos preguntarnos, y yo le he hecho dos preguntas, y voy terminando con esto, ¿no? Primero, ¿qué tipo de liberal vendría a ser Porras? Como estudié sociología, y Weber dice que hay tres legitimidades, que en todas partes hay dominación y hay dominados, y que esas tres legitimidades son la legitimidad tradicional, la legitimidad legal y la legitimidad carismática.
La legitimidad tradicional es evidente, proviene del tiempo. Inglaterra, por ejemplo, se acepta a la reina, se acepta a la corona. Para ellos no es algo que se discuta, y en todo caso produce pues prestigio y solidaridad de los que tienen que someterse a la ley, de los que tienen que obedecer. El tema de la ciencia política no es quién manda, sino por qué se obedece. La segunda legitimidad aparece con la Revolución Francesa. No es la legitimidad de una corona, es a un tratado, a un contrato social, a una constitución, a una ley. No respetamos a un presidente si es legítimo porque es presidente, sino porque representa a la ley, el Estado, no al hombre, sino a la regla. Eso lo inventaron los griegos, ¿no? Eso es Pericles en el famoso discurso, ¿no?, del elogio a los muertos. Se dice: nosotros no somos bárbaros como los otros griegos, incluso los persas, porque ellos obedecen a personas, nosotros obedecemos a leyes, no a las personas. Y la tercera es el carisma. Bolívar lo tenía, Fidel Castro, es un fenómeno que puede jugar. Me pregunto a cuál de las tres legitimidades aportaría Porras. Yo creo que él estaba con la rutina de la democracia, pero en cambio reconocía de vez en cuando el valor carismático de un líder. Era amigo de Haya, de siempre. Acá venía, yo lo atendía en unos momentos que hacía tiempo, porque estaba Porras hablando con el presidente Prado, y era amigo. Le llamó mucho la atención Fernando Belaunde, que era un personaje también carismático, como lo fue Alfonso Barrantes, como lo fueron muchos. Entonces, él se inclinaba por estas figuras sin construir entonces un tipo ideal. Pero me dijo alguna vez, simplemente: alguna vez espero que haya presidentes sencillos y no despilfarradores. La idea de la austeridad, de la sencillez. Por eso era un buen maestro y un buen escritor, porque era la escritura y una oralidad amable que se ponía en el lugar del otro. Ahora bien, Porras hoy sería ajustado los hechos a su comportamiento, llamarlo liberal. Ahí eso me lleva a cuando yo veo qué cosa es un liberal en un diccionario francés de la influencia bordeana, dicen cosas distintas de qué cosa es un liberal. El liberalismo es una filosofía política, viene de Locke, sin duda, pero es una filosofía política que le da mayor importancia al individuo, a los derechos, a las formas, digamos, prácticamente clásicas de lo que vendría a ser la importancia que tiene la libertad, sobre todo, la libertad como elemento fundamental. Pero el liberalismo es también una doctrina económica, fundada en la economía de mercado, que cree en la empresa privada y en la libre competencia. ¿Cómo se ha fusionado ambas cosas al punto que decirse liberal hoy día quiere decirse neoliberal? Porras no era un neoliberal. ¿Por qué? Porque quien representaba ya el neoliberalismo en la vida política peruana era don Pedro Beltrán. Y Pedro Beltrán y don Raúl Porras se llevaban muy mal, se enfrentaban, porque Porras no era el partidario de que la economía mande a la política. Fue un diálogo muy duro cuando Pedro Beltrán fue como primer ministro al Senado. Porras realmente fue extremadamente crítico, y Pedro Beltrán se le fastidió y le dijo: si el senador Porras sabe tanto de economía, yo le ruego que venga usted a dirigir la economía, y a mí me nombran, por ejemplo, ministro de Relaciones Exteriores, como es su caso, la senadora y ministro. Entonces don Raúl se puso de pie y le dijo: no puede ser eso, señor Beltrán, tiene razón. Si a mí me nombran ministro de Economía, quebramos al día siguiente.
Y si usted viene al Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos guerra con todo el mundo al día siguiente también. Así que eso terminó ahí. No era un liberal en el sentido que se entiende el día de hoy. Esto es decisivo. ¿Debe predominar la economía sobre la política o debe la política predominar sobre la economía? Salimos de una experiencia muy difícil que consiste con lecturas diversas, que durante 15 años ha progresado la economía gracias a que en una constitución los políticos y el poder político no pueden modificar el modelo. Parece bien, tiene un lado negativo como todo. Por no poder modificar el esquema, de pronto la economía le está haciendo un daño a la vida política, dejando grandes sectores fuera de ella. Entonces, encontrar el equilibrio entre una y otra es difícil. Yo creo que Porras estaba entre una actitud de la socialdemocracia en el campo político y en la vida particular era un liberal en todo el sentido de la palabra. Entonces hay una tercera definición de liberalismo, y es la de una actitud particular, una disposición, un talante que consiste en aceptar al otro, aceptar la diferencia, aceptar el debate y la capacidad de convivir. Y cuando yo leo y entiendo a ese Porras capaz de conversar con gentes muy diversas y distintas, incluso con aquellos que con mi generación no tomaban en cuenta demasiado la democracia y la libertad, pero sin embargo Porras aceptaba que éramos lo que éramos. Y una vez me hizo el reproche, me dijo: yo no tengo nada en contra de su socialismo, solo que usted tarde o temprano se dará cuenta de la necesidad de la libertad. Entonces, liberal es aquel que acepta el otro y por tanto el debate y la confrontación pacífica y el diálogo. Eso no es un asunto ya de ideología, es un asunto ético de entender que se trata de un hábito, una costumbre, una manera de convivir. Tocqueville, porque Porras era un tocqueviliano, Tocqueville decía: la democracia no es un sistema de instituciones solamente, para decirlo en términos nuestros, no es un acto de votar, es una forma de vida, es un tipo de civilización, para el cual pareciéramos reticentes, porque las ideologías nos llevan al sectarismo y al desconocimiento del otro. Porras jamás cayó en esos extremos, y por eso mismo siguió de influir sobre nuestras personas en el campo de las ideas. Ahora bien, eso lo lleva a una tercera definición, más allá del sistema político, que es liberal, y del sistema económico, que es libertad de propiedad, es a disposiciones que tienen que ver con la costumbre y con cambios éticos. Al intentar lo que todavía no hemos terminado de hacer, la república, la nación y el Estado. La república no la tenemos aún, porque es res pública, y sería de un gran cinismo decir que la ley en este momento es igual para todos. La nación, porque no hemos todavía formado una nación. Es una ilusión, es una esperanza, es algo que se va construyendo. No solamente eso, sino que hemos disminuido los elementos que vinculan a los peruanos para ser una nación. Servicio militar obligatorio, que no hacían todos; pagar impuestos, que solamente lo hacen el 30% de la población; y tener los mismos estudios y las mismas posibilidades de ascenso social por los estudios, y no se cumplen. Y entonces vamos a llegar al bicentenario y vamos a terminar esto. Y un Estado que se inhibe de algunas funciones sociales que son necesarias. En ese sentido, es por ahí una enorme actualidad, de una presencia que vamos descubriendo. Y estos liberales los reconstruyen por una razón. ¿Por qué? Porque sienten la necesidad de personas
decentes, puras, que llegan al poder sin el deseo de lucrar y enriquecerse en el poder. Siente eso en 1957, un poco antes de morir, y comienza a trabajar sobre esos personajes que son para él paradigmáticos, como también la libertad de Ricardo Palma, que fue expulsado, como la conciencia de lo peruano en el caso de Grau, y en él vamos reconstruyendo un ideal de peruano, pero un ideal de peruano al mismo tiempo popular, sencillo, simple, y unas vanguardias, unas élites distintas y esencialmente que se condensan en una palabra que no llevaría tiempo a explicar: republicanos. Republicanos. Nada.